Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia sobre el tema Clima Organizacional, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Mónica García. Bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí por el Zoom y también por Facebook. Vamos a empezar con este tema. Vamos a ver algunos puntos que hemos preparado. Primero vamos a ver el concepto de clima organizacional, ¿sí? Ahí tenemos un concepto que lo hemos estructurado de acuerdo a los estudios que han hecho estos autores, Halpin, Seacroft, Litwin y Stringer. Entonces ellos, al hacer sus investigaciones sobre el clima organizacional, han estructurado este concepto en conjunto. Es las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad y apoyo. Entonces, el clima organizacional constituye la expresión personal de la percepción que los trabajadores directivos se forman de la organización a la que pertenecen, incidiendo directamente, ya sea de manera positiva o negativa, en el desempeño de dicha organización, en su conjunto, o en determinadas personas que se encuentren dentro o fuera de ella. Puede ser un factor de distinción o influencia en el comportamiento de quienes lo integran. El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente. El trato que un jefe puede tener con sus subordinados. La relación entre el personal que integra la empresa. Incluso la relación con proveedores y clientes. Son elementos que van conformando y también van influyendo en lo que denominamos el clima organizacional. Las estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a estas percepciones que hemos mencionado. Este clima resultante induce determinados comportamientos de los colaboradores. Estos comportamientos inciden en la organización y por ende en el clima. Observamos entonces el ciclo que se ha formado. Las estructuras de la organización finalmente son las que de alguna manera influencian en el clima organizacional. El clima organizacional influencia en el desempeño, en el comportamiento de los colaboradores. Y de la misma forma, el comportamiento de los colaboradores finalmente incide en la organización. Entonces es un ciclo continuo. Por eso, como vamos a ver en el desarrollo de esta conferencia, es muy importante realmente cuánto las organizaciones invierten y se preocupan por el bienestar integral de sus colaboradores, de sus líderes, cómo los capacita, cómo los premia, cómo los motiva. Eso lo vamos a ver poco a poco en el desarrollo de este tema. Entonces se puede afirmar que el clima organizacional es el reflejo de la cultura más profunda de la organización. El clima determina la forma en que el trabajador percibe su propio trabajo, su rendimiento, su productividad y satisfacción en la labor que desempeña día a día. Entonces, el clima no solamente es importante para cada colaborador, finalmente es importante para toda la compañía, para toda la organización. No importa qué tamaño tenga la organización, puede ser un pequeño emprendimiento como puede ser una transnacional. El clima va a ser importante para cada uno de nuestros colaboradores, para nuestros líderes, para nuestros directivos, y va a afectar toda la organización. A corto, mediano, largo plazo, el efecto se ve. Vamos a continuar aquí. ¿Cuáles son las características del clima organizacional? Las características del sistema organizacional generan un determinado clima organizacional, ¿sí? Todas estas estructuras de la organización de alguna manera influyen y se van filtrando y crean un determinado clima. Entonces, esto repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre su comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias en la empresa. Por ejemplo, ya habíamos visto productividad, satisfacción, rotación también. Muchas empresas finalmente terminan gastando, porque ya no es inversión, sino es un gasto, en constantemente capacitar a nuevos colaboradores porque
como los que tienen en este momento no se sienten satisfechos, no se sienten realmente valorados en la empresa, se van a otras empresas. Entonces, la organización tiene que invertir mucho más dinero por el problema de rotación, que se convierte finalmente en un problema. Vamos a ver algunas de estas características. La primera, estructura. Representa la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su propio trabajo. Es la medida en que la organización pone el énfasis, por ejemplo, en la burocracia, o versus si la organización pone énfasis en un ambiente de trabajo más libre, más informal, más, mejor dicho, con menos estructuras. Hay organizaciones, por ejemplo, ¿no? Las agencias de publicidad, que tienen sus oficinas administrativas, que estas sí, bueno, no llegan a ser burocráticas, pero sí tienen cierta estructura, ciertos procedimientos, ciertos trámites, pero la misma agencia de publicidad que tiene sus oficinas administrativas, también tiene, por ejemplo, las oficinas para los creativos, que son oficinas mucho más libres, ¿sí? El trabajo es mucho más independiente, mucho más informal, los horarios incluso son mucho más flexibles. Entonces, las estructuras sí pueden combinarse de acuerdo a las necesidades de la organización, pero no lleguemos al tema de la burocracia, ¿sí? Donde el trabajador realmente tiene que enfrentarse a papeleos, a trámites que en realidad no le ayudan en su trabajo diario. Otra característica, por ejemplo, es la responsabilidad. Ese sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en la que la supervisión que reciben es de tipo general y no es estrecha. Por ejemplo, es cuando realmente el colaborador siente que es su propio jefe y no tiene un doble chequeo por el trabajo que realiza. Un ejemplo aquí es Johnson & Johnson. Ellos han tenido varios episodios donde por problemas con algunos productos han tenido que retirar estos productos inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, el Tylenol. Resultó que este producto estaba defectuoso y ya estaba en tiendas. Los trabajadores inmediatamente asumieron la responsabilidad y tomaron la decisión de retirar todos estos productos de tienda. Llamaron a distribuidores, retiraron todo ese Tylenol. Lo hicieron inmediatamente, no tuvieron que pedir permisos, no tuvieron que coordinar nada, no tuvieron que hacer ningún papeleo, lo hicieron. Johnson & Johnson esperaba que ellos hicieran eso, porque Johnson & Johnson ya había depositado en ellos una cuota de responsabilidad. Los trabajadores sabían qué hacer, sabían cómo hacerlo, y ellos mismos tenían, sí, un propio dominio de sus acciones. No tenían que llamar al jefe y decirle qué podemos hacer, qué solución le podemos dar. Entonces, es importante que las organizaciones brinden esa libertad a sus colaboradores, para que ellos también con esa libertad asuman su propia cuota de responsabilidad. Otra característica es la recompensa. Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. En realidad las recompensas no tienen que ser económicas, nada más hay diferentes tipos, diferentes maneras, formas de recompensar a nuestros colaboradores. Por ejemplo, tenemos a Marriott. Ellos fueron premiados el año pasado como una empresa que destaca por promover el desarrollo profesional de las personas a través de capacitaciones y programas orientados a sus colaboradores. Ellos tienen programas que ayudan a sus colaboradores económicamente y también con horarios más flexibles para que ellos sigan desarrollándose. Nestlé también es otro caso. Nestlé tiene todo un programa para el trabajo cotidiano de sus colaboradores, donde ellos, bueno, no reciben, aparte de sus prestaciones económicas y beneficios, ¿no?, extras, también ellos diariamente benefician a sus colaboradores, por ejemplo, con un comedor totalmente gratuito para ellos, tienen productos de la empresa a su disposición, tienen descuentos. Entonces es una serie de beneficios que Nestlé brinda a sus trabajadores, y estos ejemplos que nos demuestran que empresas se preocupan por recompensar, por valorar
a sus empleados, a sus trabajadores. Y es una manera en que la empresa les dice gracias por hacer un buen trabajo, ¿sí? De manera económica, de manera simbólica, pero lo hacen. Y es muy importante para el clima en general, para el bienestar del trabajador. Otra característica es el desafío. Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos, calculados obviamente, a fin de lograr los objetivos propuestos. Aquí tengo, por ejemplo, a Interbank. Esta empresa también fue reconocida el año pasado como una empresa que promueve una cultura de generación de nuevas ideas, ¿sí? De generación de nuevas propuestas, de nuevos liderazgos, nuevas formas de gestionar, incentiva el romper paradigmas, por ejemplo. Entonces, sí, hay riesgos que la empresa está dispuesta a tomar e invierte en sus colaboradores para que ellos también asuman estos riesgos, para que todos tengan el mismo fin, el lograr los objetivos de la organización. Entonces, también es una característica que ayuda mucho en el clima organizacional. Otra característica son las relaciones. Es percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales, tanto entre pares como entre jefes y subordinados. Empresas que se han convertido, por decirlo de alguna manera, en enormes familias. Aquí, el año pasado, por ejemplo, también fue premiada la empresa Atlantic City. Se le reconoce como la empresa que promueve el cuidado y bienestar del colaborador, tanto de manera individual como de manera familiar. Ellos, de alguna manera, han sentido de que la empresa se ha convertido como en una segunda familia, precisamente porque han visto cómo los valoran, cómo los cuidan, no solamente a ellos como trabajadores, sino también a sus familias, por todos los programas que esta empresa desarrolla. Otra característica es la cooperación. Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de los otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. Aquí tengo el ejemplo de la empresa Hilton. Esta empresa ha sido reconocida por destacar el trabajo en equipo dentro de la organización, ¿sí? Cómo sus líderes, con sus equipos, se comprometen con estos equipos, con el logro de objetivos en conjunto. No es el logro de uno, sino es el logro de todos. Cómo la confianza, la comunicación han sido afianzadas entre sus colaboradores. Otra característica son los estándares. Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone la organización sobre las normas de rendimiento, ¿sí? También esto es importante para los colaboradores, para el clima que se desarrolla en la organización. Aquí tengo el ejemplo de la empresa Viru. Ella fue premiada como el año pasado, este año. Viru fue premiada este año como una de las empresas, sí, donde la gente realmente quiere trabajar y se siente muy bien trabajando. Ellos, por ejemplo, tienen los mejores programas de responsabilidad social, ¿sí? Y estos programas de responsabilidad social también se ajustan muy bien a las normas de rendimiento. Y la misma operación de Viru también, son muy estrictos con normas de rendimiento, con cómo se desarrollan como empresa. Entonces, el ejemplo de Viru también lo pueden revisar si quieren en internet. No recuerdo exactamente, creo que fue este año o el año pasado que fueron premiados como uno de los lugares donde la gente prefiere trabajar. Conflictos. Sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. Aquí quiero mencionar el caso de Casandina. ¿Sí? Esta empresa ha sido premiada también por promover la escucha de los trabajadores y el fácil acceso a los líderes. Muchos de los conflictos son evitados o resueltos con mayor facilidad cuando realmente nos disponemos a escuchar a quienes trabajan en nuestra organización. Cuánto acceso tenemos también a nuestros líderes, ¿sí? La comunicación, la confianza, el respeto, sí, es muy importante. Y Casandina ha demostrado que realmente esto lo desarrolla
dentro de sus relaciones interpersonales, ¿sí? De sus colaboradores. Otra característica es la identidad. Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. ¿Cómo se identifican mis colaboradores? ¿Cuánto se identifican con la organización? Aquí tengo el ejemplo de DHL, ¿sí? Esta empresa cuenta con los mejores programas de integración y creación de sentido de equipo y familia. DHL realmente se preocupa porque sus colaboradores se sientan parte de ese equipo. Y lo hace, estos programas, por ejemplo, están enfocados no solamente a su bienestar, sino que realmente el trabajador sienta que es parte importante de esa organización, que realmente DHL agradece que ese colaborador trabaje ahí. Bueno, ya hemos visto ahí algunas características, porque como hablamos de clima organizacional, estamos enfocados directamente y completamente en personas, entonces son muchas las características, ¿sí? Hay algunas relacionadas con motivación y con diferentes aspectos de las personas. Entonces aquí solamente he mencionado algunas con sus ejemplos, porque el conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales. Permiten además introducir cambios planificados a corto, mediano, largo plazo, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional, en uno o más sistemas que componen esta estructura, porque existe un clima organizacional en la empresa, pero este clima organizacional dominante, digamos que es el que se percibe en toda organización, también tiene pequeños climas, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba hace un momento, las agencias de publicidad tienen sus oficinas administrativas y tienen sus oficinas de creativos. Las oficinas administrativas pueden tener el clima organizacional de la empresa, pero también pueden tener adicionalmente pequeños rasgos de un clima particular para esas oficinas. De la misma manera, los creativos tienen el clima organizacional de la empresa, pero ellos en su área tienen algunas distinciones específicas de clima. Entonces es importante, cuando hablamos de características, hablar, sí, de las características en general del clima organizacional, pero también tener en cuenta que cada área o cada oficina regional va a tener ciertas características muy específicas. Continuamos con la siguiente, vamos a ver tipos de clima organizacional. En cuanto a las variedades de clima, vamos a ver lo investigado por Likert. Él habla de dos tipos de clima. Él habla de, el primero es el clima de tipo autoritario, que se divide en el sistema de autoritarismo explotador y el sistema de autoritarismo paternalista. Y el otro tipo de clima es el participativo, que se divide en el sistema consultivo y en el sistema de participación en grupo. Estos cuatro sistemas tienen diferencias muy grandes, ¿no? Las vamos a ver ahora de manera general, pero en cada sistema vamos a distinguir los métodos de mando, como vemos ahí en la parte inferior, y también vamos a ver los objetivos de resultados y de formación. En cada uno de los sistemas, ¿qué se distingue? ¿Sí? Por ejemplo, en el sistema de autoritarismo explotador, que se caracteriza porque la jefatura, dirección o gerencia no tiene confianza hacia sus trabajadores. La percepción que se tiene en este tipo de clima es de temor, y la interacción que se da entre colaboradores y directivos es casi nula. Ahora que vamos a desarrollar este sistema de autoritarismo explotador y el sistema de autoritarismo paternalista, yo creo que mientras se escuchan las características, vayan pensando en qué organizaciones o en qué situaciones específicas de las empresas en Perú les vienen a la mente. Les recomiendo hacer eso. Por ejemplo, en el autoritarismo explotador que habíamos visto, ¿cuáles son los métodos de mando? ¿Sí? Las fuerzas motivacionales, el miedo, ya habíamos dicho, el temor, ignoran, por ejemplo, otro tipo de motivaciones, las actitudes son hostiles, consideran a los empleados, aunque parezca increíble,
como esclavos. En este momento de nuestra historia todavía los consideran así. Prevalece la desconfianza, no hay sentimiento de responsabilidad, hay mucha insatisfacción entre los empleados, acerca de sus tareas, acerca de la administración y de la organización en general. Su proceso de influencia, no existe trabajo en equipo, hay poca influencia. No existe más que una influencia moderada, ¿sí? Pero es, digamos que se va diluyendo entre los colaboradores porque como la influencia no es realmente algo que distingue a este tipo de, de sistema, vamos a ver que el proceso de establecimiento de objetivos, por ejemplo, se enfoca en las órdenes, ¿sí? ¿Tienen un objetivo? Bueno, tienen que hacer esto, 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 son solamente órdenes, que se aceptan generalmente, porque acuérdense que los domina el temor, los domina actitudes hostiles, entonces las órdenes se aceptan, pero en realidad interiormente hay cierta resistencia. En cuanto a los objetivos de resultados y de formación, ¿cuáles son los modos de comunicación? Hay poca comunicación, ¿sí? En general hay poca comunicación. Los procesos de toma de decisiones solamente son tomados en la gerencia, las decisiones. Y la gerencia, lamentablemente, como no tiene una buena comunicación en la organización, basa sus decisiones en información parcial o información inadecuada. Entonces, las decisiones generalmente son poco motivantes, muchas veces son equivocadas. ¿Cuál es el proceso de control? El control no se efectúa directamente desde la gerencia, ¿sí? Hay demasiado control, demasiada rigidez, ¿sí? Ese es el sistema autoritarismo explotador. Vamos a ver las características del sistema de autoritarismo paternalista, ¿sí? Este se caracteriza porque en la relación de colaboradores y directores existe confianza. En este tipo de clima se manejan las recompensas y los castigos como fuentes de motivación. Y los supervisores de cada área manejan mecanismos de control. Sigamos pensando, ¿qué tipo de empresas o qué situaciones nos llaman la atención en estas características? Los métodos de mando, por ejemplo, las motivaciones vienen por el dinero, por el poder, algunas veces por el miedo, o sea, todavía tiene cierto parecido con el autoritarismo explotador. Las actitudes frecuentemente son hostiles, todavía hay parecido. La dirección tiene cierta confianza hacia sus colaboradores. Los colaboradores no se sienten responsables por los logros de objetivos, no se sienten responsables ni motivados. El proceso de influencia existe poco trabajo en equipo y poca influencia también. Y el proceso de establecimiento de objetivos. Se reconocen órdenes, pero la gente, de todas maneras, como les dije, los colaboradores reciben la orden, las acatan, pero sí existe todavía resistencia. En cuanto a los objetivos, resultados y de formación, sus formas de comunicación, hay poca comunicación, ¿sí? Y poca interacción entre los líderes, la gerencia, con sus colaboradores. Los procesos de toma de decisiones, las políticas se deciden en la gerencia, pero algunas decisiones, solo algunas, muy pocas, son tomadas por parte de los líderes. El proceso de control, el control se efectúa en la gerencia también, y generalmente todavía el control es muy rígido, entonces se parece en algunas cosas al sistema de autoritarismo explotador. Yo les decía de que al revisar estos dos sistemas que son del tipo autoritario, tratemos de recordar qué empresas en nuestro país nos recuerdan estos sistemas, qué situaciones en particular. No sé si ustedes tienen en mente algunas, pero a mí cuando yo estaba leyendo esta información y estaba investigando, y en internet hay mucha información, pero inmediatamente me vino a la mente dos casos muy sonados en nuestro país. El primero, recuerdan que hace poco en la pandemia, como muchos call centers obligaban a sus empleados a trabajar en plena pandemia, hacinados, sin protección, amenazados, porque se entrevistó a muchos de estos colaboradores y ellos eran obligados a no decir nada,
a trabajar en esas condiciones sabiendo lo peligroso y que es el contagiarse del virus, del coronavirus. Entonces, realmente ahí vemos, no necesitamos saber mucho de la cultura ni del clima de estas empresas, call center, porque estamos viendo el reflejo de lo que estaban viviendo sus colaboradores. Ellos eran obligados, amenazados. Entonces, no hay que estudiar mucho cómo se manejaban las cosas en este lugar. Ellos utilizaban este tipo de sistema autoritario y vemos los resultados. Muchas fueron sancionadas. Espero que sí, yo he investigado y me dicen de que sí han sido sancionadas, pero es increíble que en este tiempo, con todos los avances que hemos tenido, con toda la tecnología que tenemos, sobre todo con todos los estudios que hay acerca de cómo se manejan de manera efectiva las organizaciones, aún hayan empresas, hayan empresarios que traten de esta manera a sus colaboradores. Me parece increíble, pero existe. Entonces, vamos a ver ahora el tipo de clima participativo. Vamos a ver ahí una diferencia y vamos a ver, al final yo también quiero que ustedes traten de analizar estas características y tal vez recuerden algunas empresas y algunos casos y al final vamos a comentarlo. El segundo clima de tipo participativo, tenemos el sistema consultivo y tenemos el sistema participación en grupo. Vamos a ver también algunas características brevemente. El sistema consultivo se caracteriza por la confianza que existe entre sus directivos y colaboradores. Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional en base a objetivos por alcanzar. Igual, vamos a ver métodos de mando y objetivos de resultados y de formación. Las fuerzas motivacionales. Vamos a ver que hay recompensas adicionales, hay la motivación a los empleados, hay actitudes generalmente favorables, mayor parte de los empleados se sienten responsables de lo que hacen, se observa satisfacción, no solamente entre los colaboradores, sino también entre los líderes. El proceso de influencia, existe gran cantidad de interacciones, tanto de líderes como subordinados. Proceso de establecimiento de objetivos. Los objetivos están determinados por las órdenes establecidas después de una discusión con los colaboradores, ¿sí? Se observa una aceptación abierta, pero en las discusiones se logran acuerdos. Vamos a ver objetivos de resultados y formación. ¿Cuáles son sus modos de comunicación? La comunicación es de tipo descendente, comunicación fluida, puede darse un poco de distorsión, pero la comunicación en general es buena. Proceso de toma de decisión. Las políticas y las decisiones generalmente se toman en la gerencia, pero se permite que los líderes, que los colaboradores tomen en casos, se den también algunas decisiones importantes. El proceso de control. Los aspectos importantes de los procesos de control se delegan desde la gerencia hacia los líderes y finalmente también a los colaboradores. Se puede desarrollar una organización informal, pero aunque se puede desarrollar, sí, una organización informal, de todas maneras existen procesos de control. ¿Sí? No es que le doy libertad al trabajador y él finalmente hace lo que quiere, no. Sí hay ciertos procesos de control para que los mismos colaboradores sepan qué pueden hacer. El sistema participación en grupo, se caracteriza porque los directivos tienen plena confianza en sus colaboradores. El funcionamiento de ese sistema es el equipo de trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de una participación estratégica. Vamos a ver las características de este sistema. ¿Cuáles son las fuerzas motivacionales? La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los empleados están motivados, están involucrados, comprometidos, no solamente en alcanzar los objetivos, sino en mejorar. Los procesos de influencia, los empleados trabajan en equipo. Los procesos de establecimiento de objetivos, los objetivos se establecen mediante la participación de los grupos, de los equipos. Hay una plena aceptación de los objetivos por parte de todos los empleados. En cuanto a objetivos de resultados y de formación, ¿cómo es la comunicación? La comunicación no se hace solo de manera ascendente o descendente, sino también de manera transversal.
no se observan distorsiones en la comunicación. O sea, se pueden aclarar a tiempo las cosas. Proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones está diseminado en toda la organización, bien integrado en todos sus niveles. Y el proceso de control, existen muchas responsabilidades implicadas a nivel de control, con una fuerte implicación de los líderes y de cada colaborador. Yo quería que ustedes pensaran, mientras estábamos analizando y revisando estas características del tipo participativo, y yo quería compartir con ustedes algunos comentarios de los propios trabajadores de algunas empresas. Ustedes me imagino que tendrán su propia opinión de cada empresa, pero esta es la opinión de trabajadores, por ejemplo, del Real Plaza, para que los tengamos como ejemplos de este sistema participativo. En Real Plaza, un trabajador comentaba: tenemos momentos de integración que permiten afianzar la relación entre los colaboradores. Además, valoro mucho el hecho de que se preocupen por nuestro bienestar y crecimiento personal. Otra opinión, de IDAT. Un trabajador opina: desde el primer día te sientes como en casa. Eso es difícil en muchas organizaciones. Asimismo, hay mucha horizontalidad, lo que permite ser escuchado y dar opiniones. Somos valorados como personas más allá del puesto que tengamos. Por eso considero que es un gran lugar para trabajar. Otra opinión de Promar, un trabajador dice: Promar no solo es un lugar para trabajar, es una familia donde existen muchos valores que nos hacen sentir como en casa. Los colaboradores nos sentimos respetados y apoyados ante cualquier circunstancia. Y vamos a terminar con una última, por ejemplo, el escucha contacto. Es mi segunda casa, dice este empleado. Me siento muy identificada. A pesar de ser mayor, siempre han escuchado mis opiniones y sobre todo reconocen a sus trabajadores. Me siento orgulloso de pertenecer a esta familia. Entonces, escuchando estas opiniones, nos podemos también dar una idea de cómo es el clima en estas organizaciones. Obviamente, si seguimos investigando, también vamos a encontrar muchos comentarios que no son tan positivos de estas mismas empresas. Entonces, tenemos las dos partes. Tenemos la organización, si realmente se preocupa por sus colaboradores, si realmente invierte en ellos, si realmente se interesa por el clima que estos colaboradores tienen en su día a día, porque esto finalmente va a repercutir en toda la organización, porque repercute en el desempeño, en la efectividad de esos colaboradores. Y por el otro lado tenemos a los colaboradores, que tienen su propia opinión del clima organizacional de la empresa, ¿sí? Y es importante escuchar lo que ellos dicen, porque obviamente van a haber comentarios no tan positivos, van a haber comentarios muy positivos, pero todos esos comentarios son válidos, porque cada colaborador es importante en la organización. Eso es clave que lo entiendan los directivos y los encargados de formular esas estructuras organizacionales, porque finalmente todos estos sistemas de la organización, todas estas estructuras en la organización, poco a poco van a ir afectando a cada colaborador, ¿sí? Si los pagos son puntuales, si realmente estamos cumpliendo con las normas básicas, con todo lo que les corresponde a ley, si estamos dando compensaciones extras, si estamos capacitando, si estamos integrando no solamente al trabajador al desarrollo del negocio, sino también al desarrollo personal de ese trabajador. Vamos a continuar. Importancia del clima organizacional. Su importancia radica en que tiene una directa influencia en el comportamiento de nuestros colaboradores. Hay otras cosas que pueden influenciar, razones personales, o lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? La pandemia. Pero el clima organizacional influye directamente en el comportamiento de nuestros colaboradores. Bueno, ahora estamos manejando por la pandemia diferentes tipos de horarios, ¿no? Para cada empresa, pero pensemos, ¿cuántas horas trabaja cada colaborador? Entonces, ¿cuánto recibe de este clima organizacional? ¿Cuánta influencia puede tener? Entonces, obviamente, esto va a incidir directamente en su desempeño laboral. Entonces, tiene consecuencias, finalmente, sobre todo a la organización. Toda la organización va a ver reflejado cómo es el clima que viven sus trabajadores.
Existen diferentes causas que disminuyen la productividad de los colaboradores, entre los que se encuentra, por ejemplo, la falta de motivación, la falta de capacitación, una mala comunicación, las formas de liderazgo también. Pero finalmente todo esto es parte también del clima. Es por esta razón que la organización debe prestar especial atención a las relaciones interpersonales de los trabajadores. También deben preocuparse en cómo están. Constantemente la organización debe pensar cómo están mis trabajadores, ¿sí? Porque de ellos depende alcanzar los objetivos de la empresa, ¿sí? Si bien es cierto, se necesitan inversiones, se necesita infraestructura, se necesitan ideas de negocio, sí, es cierto, todo eso compone, pero las organizaciones son personas, y eso es lo fundamental. Entonces, por eso es importante el clima organizacional. Hablando de productividad, sí, la hemos mencionado, pero ¿de qué se trata? Es el uso adecuado de recursos con la finalidad de lograr los objetivos, atribuye una mejora al logro de metas de la organización. Entonces, el clima es la clave para que la productividad, tanto individual como grupal, aumente, incremente la calidad de trabajo y se alcancen los objetivos organizacionales. El clima que se obtiene influye en el comportamiento de los individuos. Esto genera un impacto en el sentido de pertenencia, la calidad de los servicios que se prestan, la efectividad, la eficiencia, la eficacia, el impacto social también y el desempeño en general de toda la organización. Por otro lado, la cultura influye en el comportamiento del colaborador, de manera tal que le brinda la forma correcta de realizar sus actividades con mejores prácticas y ser más eficiente. Entonces, es realmente importante que como organización realmente tomemos medidas, así que constantemente estemos revisando cómo, vamos a ver más adelante que la medición del clima organizacional debe ser periódica, porque es importante saber cómo están nuestros colaboradores. Vamos a enunciar aquí algunos elementos importantes sobre el clima organizacional. Ya hemos hablado de varios conceptos, tipos, características, pero hay algunos elementos importantes que tenemos que revisar. El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. El clima en realidad es todo el entorno, todo el contexto, ¿sí?, que rodea a nuestros colaboradores. Las características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo. Se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa. El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los colaboradores que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. El clima es un fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización. Ya hemos hablado de estas consecuencias, pero es importante que las recordemos. Productividad, satisfacción, rotación, adaptación. Entonces, realmente sí hay una repercusión importante. Vamos a ver ahí sobre la percepción en clima organizacional. La percepción del colaborador influye en su desempeño laboral, ya lo habíamos visto. Las condiciones del clima donde se desarrolla repercuten en el logro o fracaso de la organización. Así de decisivo es. El clima es la percepción que el empleado tiene acerca de, no solamente de la estructura, también de los procesos, de los procedimientos que se desarrollan en la empresa, las relaciones. Entonces, esto puede ser una percepción positiva o tal vez negativa. Entonces, modifican de alguna manera su desempeño, su comportamiento. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque, si bien es cierto, el contexto, el entorno puede cambiar, no es permanente, pero si la organización tiene como enfoque cuidar, valorar a sus colaboradores, el entorno puede cambiar, como lo que estamos viviendo en este momento. Pero finalmente el colaborador puede tener la seguridad que la empresa, que la compañía, no importa el tamaño que tenga esta empresa,
¿Realmente me valora? ¿Realmente me cuida? ¿Realmente está preocupada? ¿Realmente valora mi trabajo aquí? Esa percepción es importante, aunque el entorno cambie, aunque las condiciones de trabajo puedan variar como lo que estamos viviendo en este momento. Esa percepción es importante. Influencia de la cultura en el clima organizacional. Es la capacidad o acción que tiene la cultura organizacional para ejercer un determinado control sobre el clima. La influencia puede contribuir a desarrollar diferentes aspectos del clima, ¿sí? Toda la cultura organizacional también afecta al clima organizacional. La cultura es finalmente cómo hacemos las cosas, es lo que nos identifica, lo que nos hace diferentes, es nuestro ADN. Entonces, obviamente, eso también tiene influencia sobre el clima. La cultura organizacional establece nuestros hábitos de comportamiento que influyen en el funcionamiento de la organización. Las percepciones de estos procesos son los que forman el clima, que a su vez influyen en el comportamiento de los individuos. Entonces, vemos, la cultura influye en el clima. Y el clima finalmente influye en el comportamiento y en el desempeño de nuestros colaboradores. Vamos a continuar con los siguientes: estrategias para mejorar el clima organizacional. Aquí tenemos algunas estrategias. Las empresas exitosas son aquellas que, siendo visionarias, han basado su estrategia de desarrollo en su principal fortaleza. ¿Cuál es su principal fortaleza? Su gente. Entonces, tanto en el Perú como a nivel mundial, si vemos alguna empresa de éxito, si vemos a una empresa visionaria, una empresa que ha conseguido diferenciarse, que ha logrado hacer empresa realmente de una manera extraordinaria, y revisamos cómo han hecho las cosas, finalmente vamos a concluir que sus estrategias, que sus procesos los han enfocado en su gente, en desarrollar, en valorar y en buscar la mejora de sus colaboradores. En ese sentido, es importante contar con un equipo gerencial inspirado en nuevas filosofías de trabajo. Esto implica considerar a los trabajadores como socios estratégicos, colaboradores y clientes internos. Dicho equipo humano debe estar sensibilizado, motivado, fidelizado, involucrado y comprometido en la filosofía corporativa. Esto, por ejemplo, lo consiguen los líderes, ¿sí? Ellos con cada equipo de trabajo se encargan de motivarlo, de comprometerlo, de que realmente capten la filosofía de la organización. En consecuencia, la primera estrategia, la que vemos aquí en la diapositiva, será conquistar a los colaboradores, ¿sí? Realmente estamos preocupados en que ellos estén bien, en que ellos se desarrollen, en que ellos crezcan, porque en la medida es proporcional. Cuanto más se desarrollan, cuanto más yo cuido a mis colaboradores, mayor será la eficiencia y el desempeño que ellos tengan. Y esto obviamente va a ser muy bueno para mi empresa. La segunda estrategia será prepararlos para competir y ganarle a la competencia, ¿sí? Es necesario construir un clima de trabajo agradable para despertar potencialidades, convertirse en un verdadero líder para la gente. Necesitamos líderes que sean modelos. Modelos no solamente hablando del área laboral, sino como personas, ¿sí? De manera integral. Considerar que la capacitación y la confianza son nuevos valores para dirigir, creando un clima de aprendizaje, libertad para aprender y para equivocarse también, para mejorar, para crear, dar espacios para iniciativas, espacios para la creatividad y espacios para que realmente la gente pueda aportar sus ideas. La mayoría de ellas vamos a ver que son innovadoras, porque ellos están ahí en nuestra organización, saben los problemas que ocurren, saben los procedimientos, saben los procesos. ¿De dónde pueden venir las grandes ideas si no son de nuestros propios colaboradores? Pero por eso tenemos que tener espacios donde ellos se desarrollen, donde ellos aprendan y donde puedan potenciar todas esas capacidades y habilidades que ya tienen. Se debe facultar y dar acción y poder a la gente para decidir, para actuar, para ser responsables, para comprometerse día a día. Entonces, la organización tiene mucho trabajo por hacer. Esta estrategia parece muy sencilla, pero detrás de estos dos pasos, de estos dos grandes pasos,
Hay todo un trabajo por detrás. Conquistar a nuestros colaboradores, realmente comprometerlos, fidelizarlos, valorarlos, integrarlos a la organización, es todo un trabajo, y no solamente hablo de inversión, sino de todo un diseño y toda una estructura nueva para la organización. Se trata de una estrategia para educar a las personas y transmitir una nueva cultura, inspirada en transmitir valores y conductas para realizar con libertad, iniciativa, autonomía en sus propios roles de trabajo. Yo quiero prepararlos para que ellos sean los mejores, porque yo quiero a los mejores en mi organización. Entonces, yo voy a invertir, yo voy a preocuparme, yo voy a valorar, yo voy a realmente a poner toda mi organización a favor de ellos. Vamos a continuar con las estrategias para mejorar el clima organizacional. Vamos a ver que se investigó, se hizo una investigación en muchas empresas a nivel mundial, empresas como Cisco, como American Express, Nike, Google, FedEx, Johnson Johnson, infinidad de empresas, y todas ellas, por mencionar algunas, todas ellas tenían un factor en común. Todas las empresas visionarias, exitosas, todas aquellas empresas que están haciendo negocios y están teniendo muchas ganancias, mucha rentabilidad, les está yendo muy bien, y es un éxito sostenible porque ya son empresas que tienen años en el mercado y algunas se han reinventado, bestas, ¿ves? Entonces, ¿qué hay en común entre todas ellas? Lo común que se ha encontrado en diferentes investigaciones es un buen clima organizacional. Y es un buen clima organizacional que mantienen, a pesar, como les decía, de las circunstancias, a pesar de los cambios en el contexto del entorno, a pesar, podríamos decirlo ahora, de la pandemia. Un análisis de sus buenas prácticas nos da como resultado estos 10 tips que estamos viendo en pantalla para mejorar el clima organizacional y forjar una compañía digna de reconocimiento, ¿sí? Estas empresas les va bien, estas empresas son reconocidas. Y tenemos como resultado estos 10 tips que quiero compartir con ustedes. Voy a también compartir algunos ejemplos de empresas peruanas. Por ejemplo, el primero, integra una familia laboral. Crea un ambiente amigable e inclusivo. Organiza actividades en las cuales participen todos tus colaboradores, celebraciones de cumpleaños, comidas, excursiones. Estas dinámicas les ayudarán a mantener una relación de respeto y confianza tanto dentro como fuera de la oficina. ¿Sí? En muchas empresas se ve que estas iniciativas nacen en los colaboradores y puede ser así, pero el asunto es que la organización diga sí, vamos a hacerlo, vamos a apoyar estas iniciativas. Todos estos eventos, todas estas celebraciones, todas estas actividades y dinámicas las queremos en nuestra organización. ¿Por qué? Porque son buenas para la integración y el bienestar de nuestros empleados. Segundo tip, sé un líder. Elimina las barreras y acércate a tu equipo de trabajo. Escúchalos, gana su confianza, aliéntalos a expresar sus ideas y propuestas. Recuerda que ellos conforman el elemento clave para llegar a las metas establecidas. Y cuando digo que sé un líder, no solamente seas un líder durante las horas de trabajo, sé un líder hablando de manera integral, no solamente como trabajador, sino como persona, ¿sí? Como individuo, que donde te vean te reconozcan como un líder, ¿sí? Ético, honesto, responsable, ¿sí? Amable, ¿sí? Todas las características de un buen líder, empático. Hoy en día se necesitan líderes con mayor sensibilidad, con mayor empatía, por lo que estamos viviendo y por las consecuencias de lo que estamos viviendo. Un ejemplo ahí en cuanto a liderazgo es ISARREP. Implementó el programa Gerente General por un mes, con el propósito de que los profesionales internos no directivos tengan la oportunidad de asumir ese cargo. El objetivo del programa es afianzar la capacidad adaptativa en la organización, directivos y equipos de trabajo a través de prácticas de liderazgo innovadoras. Algo que caracteriza a los líderes que precisamente en sus equipos de trabajo quieren formar también y capacitar a nuevos líderes. Entonces, ISARREP, por ejemplo, tiene este programa, que seas gerente por un mes, ¿sí? De esta manera, otros directivos o no directivos pueden tomar la gerencia general. El tercer tip, da la bienvenida a los nuevos integrantes, ¿sí?
cuando llega un nuevo miembro a la empresa es importante no solamente informarle las políticas, las estructuras, las prácticas de la organización. Sin embargo, también es sustancial, es decisivo que hagamos sentir a ese nuevo miembro como en casa, ¿sí? Presentarlo en todas las áreas, ayudarle, ¿no? En su proceso de inducción. Que no solamente conozca cómo se hacen las cosas aquí, sino que realmente sienta que llegó a un lugar donde lo van a valorar, donde lo van a aceptar y donde va a recibir todo el apoyo para que se desarrolle de manera integral. Entonces, es importante una buena bienvenida. Cuarto, toma decisiones inteligentes. Las situaciones de crisis van a existir. Entonces, pueden causar conflictos y afectar el clima laboral. Entonces, es importante que los líderes, que los directivos sean capaces de tomar decisiones inteligentes, donde lo importante sea cuidar y valorar al colaborador, para que precisamente los equipos se sientan protegidos, ¿sí? Que los colaboradores se sientan respaldados, porque obviamente las empresas van a sufrir crisis de todo tipo, ¿sí? Por algún problema en la distribución, algún problema con algún cliente, con algún proveedor, pero que tu colaborador se sienta respaldado, ¿sí? Valorado. 5. Mantén el equipo o instalaciones en buen estado. ¿Sí? No solamente hablamos de la estructura, sino también hablamos de pequeños detalles. Por ejemplo, las sillas que usan nuestros colaboradores son sillas cómodas, son sillas adecuadas para tantas horas de trabajo. Entonces, esto también afecta directamente el clima organizacional. ¿Cómo se sienten mis empleados? Me gustó el ejemplo en este caso de Matfre. Por ejemplo, ellos reúnen a los colaboradores que forman parte del programa corporativo de discapacidad, junto a los miembros de la comisión directiva, en un desayuno que tiene como objetivo que el personal con discapacidad comente sobre sus experiencias de vida, sobre cómo viven, cómo vienen aportando a la organización y entender sus principales necesidades. Entonces, me gustó el ejemplo de la empresa Matfre, que haga esto con el personal que tiene algún tipo de discapacidad, pero esto se puede replicar a diferentes grupos de trabajadores, de pronto gente mayor, los jóvenes. Lo importante es saber cómo está mi colaborador y en qué puedo ayudarlo, ¿sí? Realmente preocuparme de manera sincera en ayudarlo y que la experiencia de trabajar en mi organización sea positiva. 6. Celebra los logros. A las personas nos gusta saber que valoran lo que hacemos, ¿sí? Si realmente se logró el contrato, si realmente se firmó con ese cliente que era tan difícil, si se logró esa cuenta. Entonces, soy parte de ese logro. Entonces, yo necesito que me valoren. Yo necesito que la empresa realmente reconozca los logros y que soy parte de esos logros. Entonces, me gustó aquí el ejemplo de escucha contacto, ¿sí? Ellos, por ejemplo, implementaron un programa donde invitan a que sus trabajadores compartan con otros equipos de trabajo sus casos de éxito, ¿sí? Cómo llevaron el proceso, cómo lograron, ¿cómo se llama?, ciertos objetivos que se habían propuesto, cómo han ido avanzando en estos proyectos. Entonces, no es solamente que es importante reconocer el logro de ese colaborador o de ese equipo de colaboradores, sino que lo reconocemos y lo compartimos con la organización, ¿sí? Y además compartimos, esto se hizo bien, entonces, ¿por qué no compartirlo? ¿Sí? Compartir el éxito de uno con toda la organización para que ellos también vean de que un proyecto es apoyado, un proyecto tiene éxito y sobre todo que un proyecto es celebrado en la organización. El tip número 7, fomenta el balance entre la vida personal y laboral, ¿sí? No ates a tus empleados al escritorio, ¿sí? Dales libertad, flexibilidad para que sean productivos, ¿sí? A veces hemos mal usado el término de ponte la camiseta, y a veces el ponte la camiseta es que vas a hacer horas extras y vas a estar en la organización todo el tiempo, y en realidad
ponte la camiseta es yo también te valoro, ¿sí? Porque eres parte de este equipo. El 8, participa en iniciativas sociales y ambientales. El 9, brinda prestaciones extras. Y el punto 10, haz que todos se enorgullezcan de trabajar ahí. La siguiente diapositiva, la medición periódica del clima organizacional. Es importante que sea, obviamente, cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada un año. Es importante escuchar a los colaboradores, si la filosofía realmente es comprendida en la organización, que hay una comunicación efectiva, si las relaciones realmente se están dando de manera saludable, cómo están trabajando mis equipos de trabajo. Es importante que esta medición sea cuantitativa y también cualitativa. De esta manera yo puedo interpretar lo que está sucediendo realmente en mi organización. Y es recomendable que esta medición lo realice una entidad externa, ¿sí? Para que precisamente se alcancen los objetivos de que se pueda medir realmente qué está sucediendo en la organización. Vamos a ver aquí, voy a compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir quiero compartir con ustedes. Ustedes no tenemos mucho tiempo. Quiero ver si tenemos preguntas en el Facebook. Ya con esto estamos terminando la conferencia sobre el clima organizacional. Ahí tenemos un ejemplo de Bacus. Ahí tienen ustedes el enlace en YouTube. Es la opinión de un trabajador de Bacus, el señor Pedro Luna. Quiero ver si hay alguna pregunta en el Zoom. No, no hay preguntas tampoco en el Facebook. Yo creo que tenemos tiempo. Voy a ver si puedo compartirles esta pantalla. Quiero compartirles el video para que lo vean brevemente. Es un testimonio de un trabajador. Es un video cortito. Ingresé a Bacus en el año 1983. Me inicié como operario. En aquella época era muy difícil ingresar a Bacus. En el mercado era una empresa competitiva. Pero sin embargo, ahora pienso que en ese momento tenía que desarrollarme como persona y trabajador. Hoy soy líder de equipo en envasado. Somos los másteres del flash. Así nos llamamos porque tenemos mucha experiencia en lo que hacemos. La rapidez y la eficiencia nos caracterizan. Como en el fútbol, el trabajo en equipo es primordial. Todo se deja en la cancha. Mi trabajo comienza chequeando la asistencia de mi equipo. Luego recibo la información de los insumos necesarios para lograr una producción perfecta. Cada día es diferente, lleno de retos, de cambios. Y siempre que logramos una meta, lo celebramos con alegría. Ese es nuestro trabajo. Bueno, con esto ya vamos terminando la conferencia sobre clima organizacional. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este tema tan interesante. Gracias a todos por su participación. Y bueno, nos estamos viendo próximamente con otros temas relacionados con recursos humanos, con administración. Muchas gracias y buenas tardes a todos ustedes.